Buen día a todos los televidentes y seguidores de la Nueva República Stream TV. Sean bienvenidos a su espacio de opinión y análisis de su programa Pensamiento Crítico, bajo la dirección y conducción del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, nuestro director y fundador, que el día de hoy va a ser nuestro invitado de lujo. Doctor, buen día. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días y sí, gracias por compartir el escenario. Así que vamos adelante, Carlos, por razones del tiempo incluso. Así es, en materia ya del tema del día de hoy, vamos a conversar referente a lo que acontece en nuestro país en materia judicial, tan hablado o la tan hablada extradición de Adolfo Macías alias Fito, quien ya en esta semana se conoció pues que él mismo dio la aprobación para su extradición. Mucho se hablaba si se iba a dar, no se iba a dar, si se iba a oponer o iba a dar el ok para la misma, pero esto nomás es el abreboca de un tema muy, pero muy importante como es la extradición en sí, doctor. A ver, sin duda, querido Carlos, a ver, se especuló, pero ya la especulación se termina. Finalmente el ciudadano Macías Villamar, alias Fito, así es su sobrenombre o su remoquete, finalmente él accede a la extradición. Se dudaba, se decía que no, que era un bluff. No, accedió a la extradición. Pienso yo así, y gráficamente calificado, que el operativo del gobierno fue exitoso. Fue un acierto. Algunos no quieren reconocerlo, pero hay que reconocer lo que fue un acierto. Veamos cuál es el paso en la parte procesal. Una vez que él acepta la extradición, el presidente de la Corte, que es el juez de extradición, la declara con lugar, primero. Luego hay, en este momento, que es lo que el presidente de la Corte, que es el juez de la extradición, examina, si se cumplen determinados requisitos que están tanto en la ley de extradición nuestra como en los estándares internacionales de la extradición, porque en el fondo la extradición es un acto de cooperación entre los estados para someter a alguien a la justicia. Era un concepto viejo decir que implicaba un acto de renuncia a la soberanía, yo lo he comentado aquí en su momento también, pero eso cierto es que la extradición es viable, primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el presidente de la Corte? Examinar si se cumplen determinadas condiciones. A ver, lo digo brevemente. Hay el principio llamado de la doble incriminación, que significa que el delito por el cual pretende o va a ser extraditado es igualmente delito en el lugar que lo requiere Estados Unidos, que hace la extradición llamada activa y Ecuador la pasiva. Dos, en segundo lugar, que se asegure que yendo al lugar que lo ha requerido, no se ha sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y tercero, que se asegure que no va a ser sometido a la pena de muerte. Ahí no hay ningún problema que las condiciones se cumplan. Dicho esto, una vez que se cumple, mediante una resolución motivada, el presidente de la Corte ratificará el proceso de extradición en sede judicial. El paso siguiente es que el señor presidente de la República, porque así lo prevé en la propia ley de extradición, finalmente, como mandatario supremo del Estado ecuatoriano, es el que dice concédese y hágase efectiva mediante la entrega, etcétera. Seguramente a veces funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores para la coordinación y va y se va. Ahora, ¿por qué razón decide una persona? Yo pienso que hay caso y caso. En el caso de Fito, ¿por qué aceptó? ¿por qué aceptó? Porque además ha estado aquí el abogado de Fito, un abogado norteamericano, que es considerado como un experto en materia de la negociación, porque Estados Unidos es muy dado a la justicia penal negociada, pero la justicia penal negociada significa que el sistema norteamericano recibe algo a cambio de ¿qué? Por ejemplo, una pena de menor intensidad. Se sabe que el abogado norteamericano que lo va a representar, porque ha estado aquí estos días, no sé si siga, ha conseguido negociar condenas en algún momento dado de alguien que le pretendían aplicar 80 años. Ha negociado condenas entre 15 y 20 años. O sea, una reducción significativa. Claro, un exitoso negociador. Ahora, se estima y se calcula y se dice que de esa defensa de Fito le va a costar no menos de $1 millón, no menos en Estados Unidos. Seguramente el abogado
tiene derecho a ganar, a estimar el honorario que considere oportuno. Ahora bien, ¿y por qué decide ir a Estados Unidos y no quedarse aquí? A ver, si se queda en el Ecuador, mire, desde el año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado ecuatoriano, un informe publicado que es oficial, el crimen organizado, la delincuencia organizada tiene el manejo de las cárceles. Utilizó una categoría que se habla en política criminal, dice, la cárcel ecuatoriana experimenta un autogobierno. ¿Quién la autogobierna? No es el Estado, son las organizaciones criminales. O sea, con lo que produce la organización criminal dentro de la cárcel, con extorsión permanente a los reclusos por comida, utilización de celular, la utilización del servicio de internet, que aunque se diga que no hay, sí hay, cuesta. No digamos, va más allá del ingreso de drogas, ingreso de armas. Es decir, hay una industria del delito dentro de la cárcel, muy rentable. Piénsense que Fito ha manejado a lo largo de estos años, se calcula con la familia, alrededor de 34, 35 millones de dólares, que seguramente han sido manejados a través de la banca. Bueno, por ahí pasa la banca bajo el radar. Pero eso de lo que se maneja dentro de las cárceles. Bueno, es que la principal fuente económica viene de la cárcel. No, Fito se dedicaba al tema de las armas, al tema de las drogas. Por eso que en Estados Unidos está por 9 casos imputados. Exacto, 9 casos. Que aquí también son delitos. Ahora, ¿por qué decidirse a alguien que podría tener un buen manejo dentro de la cárcel? Por una razón de fondo, porque corre riesgo que lo maten. ¿Por qué? Exacto. Porque aquí mataron hace 10, 12 años al cubano, alias el cubano, lo mataron al comandante Telmo Castro, porque hay una especie de sucesión hereditaria en el manejo de las cabezas en la cárcel, los líderes, ¿ya? Y entonces, en la cárcel hoy se ha fraccionado, ¿ya? Están de las facciones fuertes y violentas, están entre los lobos, tiguerones, de ahí vienen pues, los choniquiles, los choneros, etcétera, y otras más, se calculan 18 20. Entonces, puede ser negocio liquidarlo para quedarse momentáneamente, por lo menos entrar a la discusión, quién va a manejar la estructura. Bien, ante eso y la posibilidad de la situación de su familia, parece ser más conveniente ir a Estados Unidos. Pues, o sea, no es porque sí, porque no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Además, ¿qué puede pasar? Ahora, un tema interesante es que en Ecuador tiene condenas que están ya consolidadas en cuánto, en 34 años, de lo que se sabe. Tiene ya algunos años cumplidos, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? A ver, porque en principio se dice no debe ser extraditado mientras no cumple la condena en el país de origen, es la norma general. La excepción o la regla es que haya una extradición temporal, ¿sí? Porque se lo permite. ¿Por qué? Para que pueda el país que lo requiere someterse a proceso, sometido a proceso, la imposición de una condena, cumplimiento de la condena en el país que lo ha requerido, y luego de eso tendría que regresar al Ecuador para seguir cumpliendo el resto de la pena que le quede. En principio, ¿por qué le puede ser conveniente? Primero porque está asegurando la vida, o sea, esa es un poco la idea por qué se decidió para ir en esa línea, y pienso yo que se va a cumplir la extradición, que además es un mecanismo de advertencia. Mire, si bien es cierto la extradición no es una pena, pero cuando nosotros miramos el sistema punitivo, y la extradición es una herramienta de política criminal interesante, que a veces busca lo que se llama la prevención general, una especie de temor o preocupación. Mira lo que le pasó a Fito. Eso, exactamente, lo pondrían como ejemplo. Exacto. Entonces, si eso puede servir, para mí en el ámbito de la política criminal, claro que sirve. Mire, hay 2 casos de los últimos años de extraditados. El uno, el gato Farfán luego, pero primero está Gerald. Gerald decía que él quería ser el Pablo Escobar ecuatoriano. Así es. Pero para aquel momento no había extradición, porque la Constitución Política del 2008 consideró que ningún ecuatoriano podía ser sometido a un proceso de extradición. Ese era el blindaje constitucional, que ya desapareció con una consulta porque fue aprobada por mayoría. Para aquel momento, entonces, ¿qué se hizo? Aquí Gerald tuvo incluso privada de la libertad a la esposa, a la cónyuge, por el tema de lavado de activos, porque manejaba tanto dinero en una caleta de Gerald. Para tener idea, en una caleta de Gerald en Achala, aquí en Guayaquil, se encontraron
14 millones de dólares en dinero en efectivo. Manejan esos volúmenes de dinero gigantes. Entonces, ante el temor de la corrupción, porque aparecieron involucrados en actos de corrupción por un habeas corpus jueces de la Corte Provincial, magistrados, e incluso fue salpicando al propio presidente de la Corte de Guayaquil de esa época. Entonces, ¿cómo es que aparece en Estados Unidos Gerald? Porque Gerald tenía problemas también pendientes con Colombia, y Gerald fue llevado a Colombia, y en Colombia llegó un avión de la DEA de Estados Unidos, se lo llevó. Claro, entiendo sí, yo que él negoció condena, porque él tiene una condena hasta donde yo he revisado 20 años. ¿Qué es lo que puede pasar con Fito? Y el otro caso del gato Farfán, para hablar de la negociación en Estados Unidos. A Farfán 5 años vivía aquí en San Borondón. Sus hijos estudiaban en un colegio de élite. Se afirma que la policía sí sabía, otros que no sabían. El hecho es cierto que hubo un operativo en la DEA de Estados Unidos, con el DAS de Colombia, llegó a Ecuador. No dijeron a quién querían detener, sino que tenían una orden internacional que querían hacer efectiva. Y finalmente, con el apoyo, si hay unidades especiales en el Ecuador, como la ULCO de la policía, le tumbaron la puerta y lo detuvieron a Gato Farfán. Lo pasaron también por vía terrestre a Colombia, tenía casos pendientes y fue extraditado a Estados Unidos. Estaba negociando la pena y cuando alguien dice, bueno, ¿y cómo negocia? Dando información. Rutas de la droga, por ejemplo, o de armas, cuando hay tráfico de armas, quién las compra, quién sirve de testaferro, cuentas bancarias que se manejan para recibir dinero en la droga, en el caso de las armas, para pagar las armas, quiénes son las personas que sirven como operadores en estas formas de delincuencia organizada de mayor costo. Todo esto tiene que ver con el proceso de negociación para obtener condenas de menor intensidad. Entonces, esa es la razón por la cual alguien decide ir al sistema norteamericano, porque puede negociar las condenas. Mire, y podemos, Carlos, comentar, yo creo que con eso un poco ponemos en su sitio la situación actual de Fito. Como él no se opuso, ya no hay recursos, y con la resolución motivada del presidente de la Corte Nacional, termina en sede judicial lo que es el proceso de extradición. Solamente el presidente pone el visto bueno, pasa el Ejecutivo, da el visto bueno, se va. Bueno, y entonces, doctor, según lo manifestado en este momento, con el mecanismo de negociación que se lleva en Estados Unidos, muchas veces la rebaja de las condenas de los años que deberían estar en prisión por la entrega de algo, ¿no? En este caso podría ser por información. Aquí en el país a algunos ya les tienen que estar temblando las rodillas, pues. Sí, porque a rato hasta se piensa que pudo haber, con el dinero que manejaba Fito y su organización, pudo haber contribuido en campañas políticas con entrega de dinero. No sabemos si será cierto o no. Además, ahora se conoce que parte de la organización de Fito manejaba, incluso en algún momento, contratos con el municipio de Manta. Y recordemos que en Manta fue asesinado el alcalde. El alcalde. Entonces, Intriago. Ahí se quedó en el misterio la muerte de Intriago. Y alguna vez se dijo, no, es que Intriago aceptó que hagan la financiación de unos proyectos, y cuando se dio cuenta que el fondo, el origen de esos recursos era ilícito, dijo, yo no voy, no sabía, no, es que usted tiene que continuar. Y se afirma que por esa razón lo asesinaron a Intriago. Lo que pasa es que ya no se investiga más si los contratos se mantienen o no con la alcaldía presente. Pero bueno, esa es la historia, y se sabe, por ejemplo, en el caso de Durán están reventando temas, en el caso de Playas también, porque se dice que son decenas de municipios en el Ecuador que de alguna manera están influenciados y algunos manejados por la delincuencia organizada, que se beneficia, como pasaba en Durán, con los contratos de prestación de servicios, de limpieza, de compra de suministros, etcétera. Entonces, esa es una realidad de lo que ha estado pasando en Ecuador. Bueno, y dentro de ejemplos, como ya habíamos mencionado, de Gerald y de El Gato Farfán, procedimientos de extradición acá en la región, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya sabemos que está la aprobación por el propio implicado, alias Fito,
ya la predisposición, por decirlo de una manera, de la Corte Nacional también está. Ya creo que no hay ninguna complicación en los requisitos o requerimientos planteados por el país. Viene ya la aprobación o el visto bueno del presidente. ¿Y en qué tiempo se podría estar extraditando a Fito? Bueno, a veces es difícil dar con exactitud un tiempo o plazo, pero bueno, a rato escucho que se dice 30 días, pero yo pienso que no debiera durar más de 3 meses porque es un procedimiento de extradición expedito porque él aceptó ser extraditado. Hay casos históricos como si nos retrotraemos en la década de los 80 de Colombia, donde se oponían los grandes carteles como el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, el cartel de Medellín, que tenía algunos grupos, el de mismo Pablo Escobar, el de Carlos Leder, de ascendencia alemana, el del mexicano Rodríguez Gacha, que él muere en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Y el caso de la tenaz oposición provenía del mismo Pablo Escobar. Y Pablo Escobar le decía que prefería la muerte antes que ir a una cárcel de Estados Unidos. Bueno, él fue abatido por los comandos de los Pepes en Colombia. El caso de los Rodríguez es interesante porque en Colombia, en esa época se discutía porque estaba prohibida la extradición, igual que pasaba con Ecuador. Pero estamos hablando de la década de los 80, años 83, 84, 85 en adelante. ¿Qué pasó con los Rodríguez? Se dicta en Colombia una ley de sometimiento a juicio, que algunos atribuyen que hubo mucho dinero por medio para que el Parlamento colombiano aprobara la ley, de manera que si se sometían a juicio, es decir, aceptaban la comisión de un delito, había una suerte de justicia penal negociada en Colombia que representaba un máximo de pena de hasta 14 años. Entonces, los Rodríguez se entregan, negocian un poco lo que pretendía Fito, que no le toquen los bienes, y los Rodríguez van a proceso y son condenados a 14 años. Gonzalo el mayor, que le decían el aderecista, decían que era el brillante, y el otro Miguel, que dicen que era un poco más violento, pero eran los dos jefes del cartel de Cali, famosísimo cartel de Cali. Entonces, ¿qué acontece? Son condenados a 14 años. De los 14 años, con la ley del 2 por 1, 7 años, pues beneficio carcelario. Y además, con el buen Papa, Juan Pablo II, hubo una amnistía casi mundial de 1 año para la gente que estaba en la cárcel. Entonces, realmente los Rodríguez a los 6 años recuperaron la libertad. Lo que no calcularon los Rodríguez que podía, y hay que reconocer, no importa si es de izquierda o de derecha, un presidente como Álvaro Uribe, como yo digo, muy rayado, porque ya estaba aprobada la extradición en Colombia, ya Colombia, Estados Unidos, y los Rodríguez estaban tranquilos porque decían, nosotros ya cumplieron la condena. Y cumplimos condena, exacto. Y de pronto le concede la extradición el presidente Uribe, y dice, por usted reclamo en Colombia, pero oiga, aquí hay una condena, no, Estados Unidos los ha pedido, se los entrega, y en Estados Unidos comienza la discusión, buenos abogados, señor, el principio del non bis in idem, no 2 veces por la misma causa, ya cumplimos pena. Y Estados Unidos, la justicia le dijo, no, señores Rodríguez, aquí están por conspiración criminal, es una forma truculenta de delincuencia organizada, todo y nada, conspiración criminal para traer droga a Estados Unidos, se quedan. Ahí hubo procesos paralelos judiciales contra la familia de Gonzalo, que era el primer extraditado, tocaron a la mujer, a las hijas, porque por tema incluso de lavado de activos, y él terminó negociando en Estados Unidos, fue condenado a 50 años, ¿ya? Y él murió en la cárcel de cáncer. El otro, Miguel, también fue extraditado, y fue en la misma línea y tuvo que someterse a la justicia, declararse culpable, pedir clemencia como utilizan en Estados Unidos, y también fue condenado a 50 años. Está también con un cáncer terminal, Miguel. O sea, terminaron muertos en las cárceles de Estados Unidos. Entonces, ese ha sido el tema con los colombianos. Un tema interesante es la coyuntura de lo que ha pasado y sigue pasando con los mexicanos. Ellos también no quieren extradición. No quieren. Ahora, el Chapo Guzmán va a Estados Unidos, pues ya se va a jugar algunas veces incluso de la cárcel, me parece que se llama el Altiplano en México, finalmente va a Estados Unidos extraditado. Y en Estados Unidos está condenado a prisión de por vida, o gráficamente le llaman cadena perpetua. Mire, hay muchas
muchos casos de personas de las organizaciones criminales que en Estados Unidos son condenados a prisión de por vida, pero luego van negociando la condena a cambio incluso de cuantiosas indemnizaciones de decenas de millones de dólares para conseguir la rebaja de la pena. Es propio del sistema norteamericano, ha pasado con capos colombianos, mexicanos, pero en los últimos tiempos tienen de los últimos el Mayo Zambada, menos violento y de la misma zona de Sinaloa que el Chapo Guzmán. Pero tienen a otro en la línea de los extraditados, a Caro Quintero. Y Caro Quintero estaba en el ojo del huracán porque es una de las personas que físicamente no solo ordena secuestrarlo a Quique Camarena, agente de la DEA, de hace 40 años en México, y finalmente Quique Camarena es ejecutado, torturado y ejecutado. Es interesantísimo lo que pasó con un proceso, incluso me parece que la pidió un médico mexicano, Machaín, que era parte del equipo de tortura. Es decir, Machaín lo reanimaba para que lo sigan torturando. ¿Y por qué razón? Porque Quique Camarena descubrió una gran plantación de marihuana, se dice que una de las más grandes del mundo, en una hacienda de Caro Quintero, Búfalo, me parece que se llamaba Búfalo. Bueno, gigantes, miles de hectáreas de marihuana de la mejor calidad, porque México no procesa aún cocaína, sino que heroína y marihuana. Y eso era de Caro Quintero. Hace un avistamiento en helicóptero, en avioneta, perdón, Quique Camarena pide la autorización y hace lo justo, lo correcto y lo debido. Le quemó la plantación. Y eso nunca se lo disculpó Caro Quintero. Caro Quintero quiso negociar que no le quemen la plantación de marihuana y parece ser que había, ese tiempo se afirma, con ADEA, se dice que con ACIA, sectores de los gobiernos mexicanos tenían acuerdos por el tema de los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Entonces utilizaban a los carteles para armas, para las contras nicaragüenses, para El Salvador, etcétera. Entonces había acuerdos de cooperación de los narcos con sectores de la DEA. No te toco si me ayudas en este asunto. Pensó Caro Quintero que no le iban a quemar la plantación de marihuana. Se la quemó. Quique Camarena pidió autorización, se la quemó, lo hizo secuestrar, lo torturó y lo asesinó. Y el médico Machaín, a él lo fue llevado a Estados Unidos. Ahí la historia es interesante porque es juzgado en Estados Unidos, ¿ya? Pero los abogados que tenía objetaron cómo apareció en Estados Unidos porque no había un procedimiento de extradición normal. Se dice que él fue secuestrado en México y llevado, ¿ya? Y plantearon causa de nulidad. Claro, es impresionante. Por aquello. Por violación de garantía del derecho al debido proceso. Y Machaín resultó en Estados Unidos exonerado. Es impresionante lo que pasó. Pero en el ojo del huracán seguía a Caro Quintero, y Caro Quintero hoy está en Estados Unidos. Y él ya está muy viejo, ¿eh? Cumplió él en México condenas de igual que Don Neto y otros más de los grandes carteles, pero los demás no los han extraditado. A Caro Quintero sí, él cumplió, salió muy viejo de la cárcel, deteriorado, y está en Estados Unidos. Y el caso también del Mayo Zambada, a rato se dice que se lo llevaron con engaño el ahijado de él, un hijo del Chapo. Total es que aparecieron. Ya vamos a ver en la discusión la legalidad, cómo aparece en Estados Unidos. Porque ahí la teoría va a ser, no lo hemos secuestrado. Claro, lo encontramos. Qué suerte, nos sacamos la lotería. Lo encontramos en Estados Unidos. No fue extraditado. ¿Y cuál es la discusión? ¿Por qué? Porque el caso de extradición generalmente está proscrita la pena de muerte. Pero si dice no, si él no se lo extraditó. Claro, él apareció aquí. Apareció. Ahí sí le pongo la pena de muerte. Podría ser condenado a pena de muerte. Interesante. Igual que lo que ha pasado, yo rescato el valor que ha tenido la presidenta de México, la doctora Sheinbaum. En estas trapizonas y discusiones con la administración del presidente Biden, del presidente Trump, le entregó como 24 capos de verdad, no de mentira. De los grandes carteles, le dijo, ahí están. Porque ha reclamado al presidente Trump cuando le dice, pero está entrando fentanilo. El fentanilo
el gran productor de fentanilo era la China, la gran China, la China comunista que de comunista tiene poco, gran capitalista. Por la tecnología que tiene, producían fentanilo y en México encontraron un gran mercado los hijos del Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán era cocaína y marihuana, los hijos y heroína, los hijos fentanilo. Pero se dieron cuenta que era un buen negocio y los hijos del Chapo Guzmán instalaron ya fábricas de fentanilo en México con la tecnología china. Entonces, claro, son los grandes productores ya de fentanilo y llevan fentanilo a Estados Unidos, se mueren alrededor de 50.000 personas por año por la ingesta de fentanilo. Entonces lo consideran enemigo público número uno a los hijos del Chapo, enemigos para hablar con propiedad. Y los hijos del Chapo están en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, y la presidenta de México ha dicho, mire, aquí están, y cuando el presidente Trump le reclamaba por el tema de fentanilo, le dijo, presidente, yo voy a poner y puso 10.000 efectivos del ejército en frontera. En la frontera. De este lado, pero presidente, usted cuide la frontera de su lado, para que no ingrese. Es una pequeña anécdota. Y la segunda, el presidente Trump le dice, oiga, vea esas tanquetas, vea esas ametralladoras que tienen los carteles mexicanos. Tiene razón, presidente. Pero el 80% de ese armamento es comprado en Estados Unidos. Se lo compran ustedes mismos. Es el principal productor de armas del mundo. Pero es interesante, pero yo reconozco, la presidenta de México ha tenido una capacidad, un valor y una entereza, porque imagínense confrontar incluso a los carteles mexicanos para entregar en extradición a una cantidad impresionante. Claro, no uno, dos, son algunos. En conclusión, la extradición es una buena herramienta de política criminal, es un buen mensaje para la delincuencia organizada en el Ecuador. Si hay procesos de extradición, pueden ser extraditados. Aquí, bueno, allá yo diría cero corrupción, cero una coima. Y aquí, lamentablemente, es el país no de Alicia y las Maravillas. El país es un desastre, la administración de justicia, y ya va a haber tiempo incluso para poder comentar esos elementos, querido Carlos. Así es, doctor Alfonso Zambrano. Se marca un punto de inflexión, un antes y después en materia judicial del Ecuador con la extradición de alias Fito. Sin ninguna duda, querido Carlos, sin ninguna duda. Esperemos que, como bien ya lo mencionó el doctor Zambrano, pues esto sea un ejemplo, pero realmente positivo, un antes y un después en materia judicial acá en el Ecuador, y que pongan las barbas en remojo a aquellos delincuentes o líderes de los grupos de delincuencia organizada, los grupos armados organizados también que hay acá en el Ecuador, que este sea un ejemplo drástico para que conozcan cuál va a ser el resultado si siguen en este tipo de actividades ilícitas. Doctor, como siempre, un gusto compartir micrófonos con usted. No, gracias a usted, querido Carlos. Hasta la próxima. Y ya viene Steven Macías con Noticiero Digital. Permanezcan a la expectativa. 12 del día con 20 minutos, nos estamos despidiendo. Pásenla muy bien, buen almuerzo a quienes ya están comiendo. Ya sigan con nuestra compañía, ya como lo mencionó el doctor, viene Noticiero Digital con toda la noticia del día de hoy, noticia al instante. Será hasta mañana, pásenla bien, chao.